Buenas tardes, soy el doctor Juan Carlos Hernández Santos y vamos a hablar sobre la introducción al cáncer de próstata. Este es el recuerdo anatómico de la próstata, la vejiga y su relación con el colon, para que siempre lo tengamos presente y entendamos por qué la sintomatología que da el cáncer y cuándo va a dar sintomatología y cuándo no, ¿no? Aquí tenemos la vejiga, la relación anterior, está anterior al colon, la próstata y la uretra peniana. Acá vemos en otro corte el colon, la próstata, la vejiga, las vesículas seminales, los conductos deferentes y la relación con la próstata y el piso pélvico. Esta es una próstata normal y esta es una próstata con hiperplasia prostática. Ahorita vamos a hablar y entenderemos por qué la hiperplasia prostática es la única que en realidad da sintomatologías obstructivos o con mayor frecuencia lo realiza con respecto al cáncer de próstata. Y la relación que tiene con el colon y por qué algunos pacientes al tener sintomatología prostática también refieren alguna sintomatología al momento de la defecación. Esto es un uretrocistograma miccional, esto solamente para el recordatorio de las porciones de la uretra anterior, de la uretra posterior y de las alteraciones que podríamos llegar a tener en el cistograma, que será clase completamente aparte, revisar cómo analizamos el cistograma miccional y qué es lo que habitualmente encontramos y cuáles son las indicaciones médicas para hacerlo. El cáncer de próstata es la enfermedad maligna más común desde 1984, al menos en hombres. El riesgo de padecerlo es del 17.92%. El riesgo de muerte es de 2.57% y los afroamericanos tienen un mayor riesgo. El cáncer de próstata, como lo revisaremos un poquito más adelante, tiene dos factores de riesgo más entendidos, que es la edad y los antecedentes familiares. La disminución de la incidencia después de los 90 viene encaminada por la creación y la detección en sangre del antígeno prostático específico. Se creó como prueba de laboratorio el método que utilizamos para su determinación del antígeno prostático específico. El cáncer de próstata es el quinto cáncer más frecuente en el mundo, es el segundo más frecuente en hombres y es la segunda causa de egreso hospitalario en México, solamente rebasado por el tumor maligno de mama. La metástasis, los pacientes que tienen metástasis tienen una sobrevida promedio de 3 años. Por eso es tan importante el diagnóstico oportuno. El cáncer de próstata se define como la proliferación incontrolada de células epiteliales que pueden ser secretoras luminales, basales o neuroendocrinas, que sucede muy raramente. La edad promedio de diagnóstico es después de los 66 años, 69% se produce en hombres mayores del 75 años. Por eso hacen hincapié que el factor de riesgo más importante es la edad y antecedentes familiares, ¿no? Si tenemos antecedentes de cáncer de próstata a corta edad, pues el riesgo es mucho más alto de malignidad y una peor sobrevida. De todas maneras, el antecedente familiar pues es muy importante para la búsqueda intencionada a temprana edad de factores que pudieran condicionar o de vigilancia prostática, ¿no? Todos los antecedentes de riesgo, pues antecedentes, como ya lo había comentado, edad y antecedentes familiares. La inflamación crónica secundaria produce hiperproliferación y reemplazo por daño celular en el tejido prostático. Esto podría haberse encaminado por prostatitis infecciosas o por enfermedades de transmisión sexual. Es controversial la situación alimentaria, pero se ha visto que las personas que tienen un índice de masa corporal elevado, que está relacionado con los grados de inflamación, la ingesta alta de grasas animales y de ingesta proteica ayuda o contribuye a la inflamación que presenta, ¿no? De hecho, es un tema muy conocido en la actualidad sobre la importancia que tiene la inflamación en el envejecimiento y en el padecimiento de enfermedades crónicas a diferentes niveles. Lo mismo encaminado con los niveles bajos de vitamina D, que está en relación con efectos inflamatorios básicamente. Los únicos factores de riesgo bien establecidos para el cáncer de próstata son la edad y los antecedentes familiares, además de la etnia, como lo habíamos comentado, en afroamericanos. Otros factores como la dieta, en cuanto a la ingesta alta de calorías, grasas, colesterol, consumo de carnes rojas, fruta o pescado, han sido un poco controversiales. Se ha visto que el índice de masa por aumento de los niveles de inflamación, pues sí son un factor de riesgo que pudieran contribuir al desarrollo de cáncer, ¿no? En México, el cáncer es la segunda causa de muerte y lo mismo pasa con en el subtipo para hombres mayores de 60 años, el cáncer de próstata sigue siendo la segunda causa de muerte. Esta es la incidencia de las 10 neoplasias más frecuentes en México y claramente podemos ver que una rebanada importante del pastel
lo tiene que ver con cáncer de próstata, esto sin hacer diferenciación de género y sin hacer diferenciación por edad. Corresponde solamente el cáncer de próstata al 21.4% de todos los cánceres en México. El cuadro clínico pues rara vez produce síntomas, precisamente por la localización periférica del cáncer. Siempre o la mayor parte de los casos de cáncer de próstata tienen que ver con un crecimiento en la periferia. Algunas veces surgen problemas de la micción, pero esto tiene que ver cuando el cáncer es más central o en células transicionales. Y esto podría generar como poliacuria, retención aguda de orina o hematuria franca. Los síntomas relacionados con cáncer habitualmente aparecen cuando ya hay metástasis. Esto, insisto, por la relación que tiene el cáncer sobre el tejido prostático. Y bueno, pues en la incidencia, la sobrevida de pacientes con cáncer metastásico, pues es desafortunadamente muy pobre. La hiperplasia prostática benigna genera con mayor frecuencia síntomas prostáticos. La mayor parte de hombres que tendremos problemas con situaciones de crecimiento prostático benigno después de los 60 años, y esto es importante que de todas maneras se analicen formas de evaluación para determinar quién tiene más riesgo de padecer o no cáncer de próstata. Ya habíamos comentado que la incidencia afortunadamente no es tan alta, pero que hay que revisar adecuadamente a los pacientes para establecer un diagnóstico oportuno. ¿Por qué es importante este diagnóstico oportuno? Porque se considera que es el factor relacionado a menor mortalidad en países en desarrollo y desarrollados. Esto explica por qué la sobrevida a 5 años es del 100% en países desarrollados comparado con los que están en vías de desarrollo, incluso por la batería diagnóstica a la que normalmente pueden tener alcance. Esto se refiere a resonancia magnética nuclear y gamagrama óseo, ¿no? ¿En quién debe esforzarse la búsqueda diagnóstica? En todas las personas que tengan antecedentes familiares, y esto fundamentalmente cuando el antígeno prostático incluso sobrepasa un nanogramo sobre mililitro por arriba de los 40 años, la exploración urológica es obligada. En realidad hay una campaña muy importante a nivel mundial porque los pacientes con edades mayores a 40 años ya inicien con esa búsqueda intencionada, situación que me parece muy, muy conveniente, ¿no? La exploración es obligada forzosamente a partir de los 50 años o después de los 40, como ahorita lo estoy enseñándoles en esta gráfica, cuando tienen factores de riesgo, cuando tienen descensos familiares, cuando tienen obesidad, han tenido infecciones urinarias de repetición, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando el antígeno prostático sobrepasa un nanogramo sobre mililitro. El diagnóstico, bueno, pues hay métodos de diagnóstico temprano como el tacto rectal, el antígeno prostático específico, el ultrasonido transrectal de próstata y la biopsia transrectal también. El antígeno prostático específico. Bueno, pues hay situaciones que normalmente lo pueden elevar, como la prostatitis. Y el nivel del antígeno prostático es una variable independiente que mejor predictor para cáncer de próstata existe comparado con el tacto rectal y la ecocardiografía. Por eso es tan importante y es tan accesible su método de prescripción y de determinación, ¿no? El antígeno prostático normal es de 0,4 nanogramos sobre mililitro, y cuando estamos frente a un paciente que tiene esta determinación, en realidad solamente se le sugiere un control anual. El antígeno de 4 a 10, siempre necesitamos realizar tacto rectal. Si hay una duda con respecto a las alteraciones que podamos llegar a encontrar en el tacto rectal, le es indicativa la biopsia, o cuando tenemos una fracción libre menor a 15, también es indicativo de biopsia, a pesar de que el tacto rectal sea normal. Más de 10 siempre hay que realizar biopsia. La importancia del antígeno prostático siempre radica en determinar con mayor prontitud la posibilidad de cáncer o no. Como lo había comentado, hay factores que lo pueden elevar, como la hiperplasia prostática benigna o las prostatitis. El riesgo de cáncer de próstata por arriba de los 40 años tiene que ver incluso con esta relación. Es más frecuente que haya cáncer de próstata después de los 40 años, cuando a partir de los 40 años tenemos estas variaciones del antígeno prostático, pues esta es la relación o la probabilidad de que lleguen a desarrollar cáncer. El cáncer se desarrolla por lo general en la zona periférica. En esta gráfica, en esta imagen, podemos ver cómo el 68% de los cánceres se originan en la periferia, el 24% en la zona transicional, que es aquí donde pudiera generar síntomas prostáticos o síntomas de vaciamiento vesical o de irritación y vaciamiento vesical, y la zona central, ¿no?, que es menos frecuente.
Es por eso que el tacto rectal puede contribuirnos a detectar alteraciones en la zona periférica. Lo mismo con si encontramos alguna alteración, podemos ahí mismo generar la biopsia transrectal. Y bueno, a través de la biopsia transrectal podemos obtener el grado de diferenciación celular por histología y de esta manera considerar las opciones terapéuticas que tenemos para los pacientes. Definitivamente el ultrasonido transabdominal es de utilidad, pero la mejor forma diagnóstica es el ultrasonido transrectal. Después del ultrasonido transrectal vemos cómo están las características de la próstata o a través de un tacto rectal y analizamos el antígeno prostático. Ahí, si hay alguna duda, tanto por las alteraciones en el ultrasonido tacto o antígeno prostático, está recomendado hacer una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico y así ayudar a la estadificación de los pacientes. El marcaje o la estadificación, histológica se hace a través de la escala de Gleason para conocer si los pacientes tienen celularidad bien diferenciada, que disminuye el riesgo de cáncer, o altamente diferenciada, que aumenta la agresividad que llega a tener el cáncer, ¿no? Otro método diagnóstico, como complementación diagnóstica que utilizamos para los pacientes, es la gammagrafía ósea. Recordar que el cáncer de próstata con mayor frecuencia genera metástasis óseas y es muy probable que lo haga en la columna lumbar. Etapas del cáncer de próstata, bueno, pues normalmente, como ya lo había comentado, se encuentra normalmente en la periferia. Aquí tenemos un tumor localizado en la periferia de un solo lado de la próstata. En el estadio 2, de los dos lados de la próstata, normalmente con un antígeno de entre 10 o 20, del estadio 3 mayor a 20, ya con infiltración a las vesículas seminales, y el estadio 4 ya con metástasis regionales a niveles ganglionares y a vesículas y a los conductos deferentes. El tratamiento del cáncer de próstata depende de la localización y el grado de diferenciación, de tal manera que el cáncer localizado pudiera ser suficiente la cirugía radical, radioterapia y observación, el localmente avanzado, radioterapia, terapia hormonal y observación, el metastásico, solamente la terapia hormonal, y cuando no hay respuesta a la terapia hormonal, a quimioterapia. Esto lo iremos revisando posteriormente con mayor detenimiento en la próxima clase para que podamos analizar cuál es la mejor opción de tratamiento con base a diferentes casos clínicos que les presentaré. Muchas gracias.